Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Carla, Samara y Uriel. Bienvenidos a todos y a todas a este nuevo podcast llamado El lado rojo de la historia. En este capítulo trataremos la violencia en la nota roja de los años 50. Para comenzar les hablaremos un poco sobre la nota roja en el periodismo mexicano. Y bueno, para dar inicio a esta parte queremos mostrarles que en 2017 el Museo del Santiquillo tuvo una exposición titulada Una crónica de la nota roja en México, de Posada a Metinides y del Tigre de Santa Julia al crimen organizado. Esta exposición ya no está disponible, duró aproximadamente 4 meses. Y bueno, el acervo digital todavía está por si quieren checar las imágenes. Es una colección bastante interesante y puedes ver cómo se ha desarrollado el periodismo, o sea, no solamente de la nota roja, incluso de la fotografía, ¿no? Cómo ha evolucionado. Empezamos desde el grabado y pasó por la fotografía hasta la fotografía digital. Y bueno, en su catálogo pues hay fotografías muy interesantes. Hay desde intentos de asesinato, choques de trenes, choques de automóviles y más o menos te puedes dar una imagen. Una imagen, pero también creo que un imaginario de cómo era la sociedad mexicana antes, ¿no? Y bueno, sobre todo lo interesante aquí es comparar cómo es la nota roja previo al nuevo siglo, ¿no? Que es cuando se da el gran cambio de la nota roja. Previo al 2000, muchos de los periódicos solamente eran descriptivos y sus títulos eran igual descriptivos. No había mucho estos chistes o este doble sentido sobre la muerte o la violencia, algo que se va a dar mucho después del siglo XXI, que es algo que te deja bastante claro en la exposición. Ahora les presentaremos un caso muy impresionante de un asesino muy famoso de los años 50. Su nombre fue Higinio Sobera de la Flor, apodado como el Pelón y el Loco de Insurgentes. Les vamos a leer las notas del caso para que se enteren un poquito de cómo estuvo este business. Pues Higinio Sobera de la Flor fue un hombre originario de la Ciudad de México, quien a sus 24 años de edad llenó de notas policiales los periódicos de los años 50. Para realizar este podcast nos apoyamos de un periódico llamado La Prensa, el cual dio seguimiento al caso de Higinio Sobera. Y bueno, pues según el periódico todo comenzó el lunes 12 de mayo de 1952, cuando el periódico La Prensa difundió en su portada una noticia titulada Alevoso crimen en Insurgentes. En ese periódico fue el encargado de documentar los crímenes que cometió durante estos años y parte de la vida de Sobera. El domingo 11 de mayo de 1952, el charro Armando Lepe Ruiz conducía su automóvil sobre la avenida de los Insurgentes al lado de una hermosa mujer llamada Guadalupe Manzano López. Y de acuerdo con las primeras investigaciones, pues todo pasó en un instante. El presunto asesino rebasó el carro de Lepe con brusquedad y comenzó a ofenderlo a medida que avanzaba, lo que suscitó que la situación se saliera de control e Higinio sacara un arma y le disparara. El cuerpo de Lepe se encontraba con múltiples disparos y la mujer permanecía herida dentro del auto. Según la nota periodística, para este momento se desconocía la identidad del presunto asesino, pero la policía ya estaba en busca de su paradero, ya que se contaba con las placas de su automóvil. El 13 de mayo se dio a conocer la identidad y el domicilio del asesino de Armando Lepe. Se dice que era un hombre joven, de origen tabasqueño y con 24 años de edad, que pertenecía a una familia adinerada, gracias a la fortuna que su padre, un emigrante español, hizo en Tabasco. Hijo de Zoila de la Flor, hermana del exgobernador Noé de la Flor Casanova, quien en ese entonces era un actual magistrado del Tribunal Superior de Justicia, abandonó sus estudios después de la muerte de su padre. Su apodo, el Pelón, era debido a que decía que le dolía el cabello, por lo que se rapaba constantemente. A la llegada de la policía a su domicilio, la madre y su hermana informaron que Higinio había salido muy temprano en su automóvil a dar una vuelta por Chapultepec, ya que se encontraba un poco estresado. Según una entrevista hecha a su madre, su hijo Higinio Sobera era un chico enfermo, pero no era un criminal. Desde la muerte de su padre, Higinio se encontraba en un estado de constante tensión y tristeza, lo que provocaba sus disparates. La madre aseguraba que ya habían visitado a varios médicos para tratar con su neurosis. Pidió clemencia para su hijo y aseguró que él mismo se entregaría.
Manifestó que su hijo había actuado de tal manera debido a la enfermedad nerviosa mental que padecía. Para estos momentos, la policía le seguía el paso al adinerado pistolero. Al siguiente día, en la portada del famoso periódico, se dio a conocer la detención del asesino en un cuarto del Hotel Montejo. A su captura hizo relato del crimen que cometió días antes, entre risas y bromas, y más adelante rindió declaración ante el jefe de la policía, Otón León Lobato, y el coronel Silvestre Fernández. La nota redactada por Alfonso Ortiz Espinosa relata que los agentes sorprendieron al homicida en el interior de una lujosa alcoba del hotel antes mencionado, examinando la pistola que usó para asesinar al charro Armando Lepe Ruiz, y sin poner resistencia alguna se entregó al cuerpo policíaco. En su declaración, Higinio Sobera confesó que sufría de un carácter fuerte e impulsivo, lo que provocaba que no pudiera controlar su temperamento ni sus acciones. También se mostró supuestamente arrepentido por lo sucedido. Los delitos que le fueron imputados para ese entonces fueron homicidio y portación de arma prohibida. El jueves 15 de mayo, Higinio Sobera de la Flor volvió a ser el protagonista de una nueva portada del periódico. Se le descubrió otro asesinato del cual se caracterizó por ser el doble crimen más sensacional de la historia delictuosa del país. Según el informe dado por Benjamín Vargas Sánchez, Higinio cometió otro asesinato dentro de un auto de ruleteo horas después de dar muerte al chaparro Lepe y dejar herida a su acompañante Guadalupe Manzano. El cuerpo correspondía a una mujer llamada Hortensia López Gómez. La declaración dada por el chofer Esteban Hernández Quesada relata que él recogió al anochecer a la señorita Hortensia, que se dirigía a ver a su esposo recién accidentado a un hospital ubicado por las calles de Sonora. Al subir a la mujer al carro, Higinio quiso impedirlo, pues este la estaba invitando a salir mientras ella esperaba un taxi, a lo que la señorita se negó. Higinio Sobera, insatisfecho con la respuesta que había recibido, siguió insistiendo hasta lograr subirse con ella al automóvil, en la parte trasera. Hortensia, aterrorizada por el hombre, gritaba que no lo conocía de ninguna parte y le preguntaba qué era lo que quería. A lo que Higinio sacó su pistola y amenazó al chofer para que continuara por el camino. Hortensia se echó a llorar desesperadamente, lo que provocó que Higinio se desesperara y le disparara con su revólver alrededor de 3 a 4 veces. Volvió a amenazar al chofer para que se desviara y no dijera nada de lo ocurrido, y kilómetros adelante bajó al chofer del auto y siguió con su camino. Y el hombre, el chofer, Esteban Hernández, rápidamente se dirigió a la delegación de Tacubaya para poner la denuncia. Tras asesinar a Hortensia, se supo que Higinio se dirigió a Palo Alto, donde cometió necrofilia con su cadáver y se quedó dormido abrazándola. El cuerpo de Hortensia fue encontrado en una zanja de la carretera México-Coajimalpa. El periódico también informó sobre el doloroso sepelio de la joven Hortensia. Describió a Hortensia como una muchacha de buenos sentimientos, que jamás coqueteaba con nadie y su única ilusión era su novio Félix Esmec, con quien pronto contraería matrimonio. Asimismo, los periodistas se encargaron de pedirle una declaración al padre de Hortensia, el ingeniero don Antonio López, con el fin de conocer su punto de vista acerca de lo acontecido, a lo que el padre contestó: ante la característica benigna de nuestras leyes para juzgar a asesinos del tipo de Higinio Sobera de la Flor y de tantos otros más que quizá la superan, pasó por alto a las autoridades judiciales y a los jueces del ramo penal que imparten las leyes, para dirigirme por conducto de los diarios metropolitanos al señor Miguel Alemán, quien como padre de familia y primer magistrado de la nación interpretará el dolor y la indignación que me embarga. Para este punto, la prensa ya catalogaba a Higinio Sobera como un diabólico tabasqueño, el loco de insurgentes, monstruo, criminal repugnante y satánico asesino, entre otros apodos. La prensa difundió notas que expresaban las posibles pruebas de que Higinio Sobera había cometido otro crimen. Se trataba de la muerte del joven Arnoldo Galván Santoyo, el cual fue asesinado a tiros dentro de su auto cerca de Viveros de Coyoacán. Sus familiares estaban convencidos de que el culpable de su fallecimiento era a causa de Sobera. Pedían al jefe del servicio secreto, Silvestre Fernández, que se activara una investigación en su contra, aunque nunca se pudo comprobar si el culpable fue Higinio. Los psiquiatras también opinaron sobre el caso. Decían que Higinio no era responsable de sus actos. Un distinguido criminalista, Alfonso Quirós Cuarón, mencionó que era evidente el desequilibrio de Sobera, aun sin antes haberlo revisado cualquier especialista, podría notar su anormalidad a través de su peculiar actitud. También se ofrecieron las razones por las cuales Sobera seguía libre para ese momento, pues según declaró un antiguo doctor que había seguido su caso, ningún psiquiatra podía privar de su libertad a un paciente a menos que ésta accediera o que sus familiares se hicieran responsables del internamiento y de los tratamientos necesarios para el ingreso.
Debido a la popularidad que el asesino Higinio Sobera de la Flor tuvo en los años 50, le surgieron imitadores. Uno de ellos fue Víctor Romero Bermejo, quien se arrojó a una mujer y sujetándola de los brazos, la besó por la fuerza e intentó estrangularla. Romero Bermejo declaró que para él ya era costumbre besar mujeres por la calle, ya que eso les hacía un deseo inexplicable. Y al igual que Higinio, se declaró como un enfermo mental que ya visitaba a un doctor para tratar con su enfermedad. El 17 de mayo de 1952, la prensa dio a conocer el auto de formal prisión de Higinio Sobera de la Flor por el asesinato de Armando Lepe Ruiz y Hortensia López Gómez, lesiones, disparo de arma de fuego, robo, importación de armas sin licencia. Durante el decreto se dice que Higinio se quejó de los zapatos que llevaba puestos y tuvo que quitárselos para descansar, así como también declaró que esperaba quedar pronto libre gracias a su dinero. Fue sentenciado a 40 años de prisión en la penitenciaría de Lecumberri, donde permaneció solo 15 meses a causa del criminalista Alfonso Quirós Cuarón, quien logró demostrar su trastorno mental, por lo que estableció que los enfermos mentales debían recibir un cuidado especial y tratar sus episodios psicóticos. El 27 de agosto de 1953 se declaró a Higinio Sobera de la Flor como loco y fue recluido a un centro psiquiátrico. Solo permaneció ahí unos años y fue puesto en libertad. Se dice que sus últimos días los pasó por las calles de Xochimilco. Murió en 1985 por causas naturales. Los crímenes cometidos por Sobera y la polémica que provocó impulsaron a la redacción de notas rojas por los periódicos metropolitanos, así como también causó controversia en la sociedad mexicana por la imputabilidad que existía, ya que en varias notas la prensa le pedía al presidente Miguel Alemán Valdés la pena de muerte para este asesino. Para este nunca fue concebida a causa de sus trastornos. Y bueno, estas fueron las notas del caso, bastante feo, ¿no? Yo creo, o sea, está curioso. No sé qué opinan ustedes. Bueno, sí, yo opino que además de que fue pues retratado y seguido durante mucho tiempo, todo el tiempo que estuvo cometiendo sus asesinatos, además de poder ver como los títulos que daba la nota roja a este tipo de asesinatos, también podemos notar cómo fue toda esta época en donde los crímenes quedaban impunes. Bueno, eso es algo que sigue pasando, pero lo podemos ver aún más, que inclusive llegaban a pedir ayuda a personas famosas, a personas políticas, y que aún así los crímenes pues llegaban a quedar en la impunidad. No importaba cómo fueran, no importaba si la prensa los retrataba con amarillismo, los crímenes pues ahí estaban. Pues sí, o sea, este caso es como muy wow, expresa como una persona fuera de sus capacidades normales, o sea, con trastornos, llega incluso a usar eso de excusa para poder salirse con la suya. Incluso él se volvió un payaso para la prensa, con todos, dándole todo ese seguimiento a su caso, haciéndole las entrevistas, preguntándole, creo que hasta empezó a salir en películas o algo así, en unos títulos del periódico decía que hasta se volvió actor. Pero es como de, en vez de tratarlo como el criminal que era, muchos lo veían como una celebridad, entre comillas sería, sí. Se volvió como famoso y ni siquiera es como, no pagó el precio que debía y pues la familia se quedó solo con el dolor de sus pérdidas. Sí, porque bueno, incluso, o sea, creo que más allá hablando, o sea, se le puede sacar mucho a este caso, o sea, está las enfermedades mentales, la violencia, pero incluso, o sea, creo que este caso es la muestra de que también en México hay como asesinos seriales, ¿no? Que están un poco olvidados, ¿no? Piensas asesinos seriales y piensas Estados Unidos, ¿no? Sus grandes asesinos seriales, sus series documentales. Sin embargo, aquí en México también ha habido, ¿no? Incluso con toda esta dinámica política que es, considero yo, diferente a la norteamericana. O sea, creo que aquí el caso de la corrupción también potencia un poco este caso. Incluso en algunos casos como la forma en que se retrata el género, ¿no? Porque también, o sea, en alguna parte cómo describen a la chica
y te habla un poco de cómo es la sociedad un poco, ¿no? O sea, cómo se ha desarrollado, ¿no? O sea, cómo tratan a alguien que posiblemente, o bueno, no sabemos, padecía de alguna enfermedad mental, ¿no? Sí, exacto. Y pues la ineficiencia de nuestras leyes, como También, siempre, a pesar de que es como están todas las pruebas de está el culpable, literalmente lo tienes ahí, bueno, eso es como sale por la puerta. Sí, Eso sí no ha cambiado. Sí, exacto. Sigue igual. Y bueno, creo que ya sería todo por el día de hoy, pero Bueno, antes de eso queremos dejar como unas pequeñas conclusiones de parte de nosotros tres. Y bueno, pues creemos que este caso fue bastante emblemático, hasta la fecha lo sigue siendo. Y bueno, pues refleja bastante la visión que se tenía de los asesinos y cómo la prensa y la nota roja los representó. Uno de los aspectos también a destacar es la gran investigación que hacían los periodistas, pues porque en este caso cubrieron perfectamente los detalles desde los actos delictivos del criminal Higinio Cebera de la Flor, así como también pues un acercamiento a su familia y a su vida personal. Entonces pues esto a nosotros nos ayuda a crear un perfil sobre el asesino y cómo llegó a ser representado y visto por la sociedad mexicana a causa de las notas periodísticas y de la prensa y de la nota roja. y bueno, ya concluido eso, pues les agradecemos. Fue nuestro pequeño aporte. Así, esto fue nuestro pequeño aporte a la sociedad. Y les agradecemos que nos hayan escuchado, que nos sintonicen en la próxima. Próxima emisión. En la próxima emisión de El lado rojo de la historia.